Buenas tardes. Tengo el gusto de estar conversando con mi gran amigo Arturo Dama. Arturo es profesor universitario, economista, filósofo, pensador liberal, periodista y realmente alguien a quien yo admiro mucho por todo su trabajo, no solamente por el rigor académico de su trabajo, sino por todo su trabajo en favor de la defensa de la libertad. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto verte. Manuel, con el gusto de saludarte, te agradezco muchísimo tus palabras y la admiración es mutua porque pues tú también haces una muy importante labor a favor de las ideas, como yo digo, de la libertad individual, la propiedad privada y muy importante la responsabilidad personal. Y qué falta hace hoy defender estas ideas, no solamente en nuestro país, sino pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Porque las ideas están muy confusas, por decirlo menos, muy confusas. Por decirlo menos, ahora que estás hablando de todo esto y de la responsabilidad individual y del individuo, yo te he leído y te he escuchado en defensas muy apasionadas de cómo Smith dice que adentro cada uno de nosotros tiene un termómetro moral y que ese termómetro moral nos dice si estamos actuando bien o estamos actuando mal, pero que ese termómetro moral al final se alimenta de y rige las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, es una explicación que tú la haces muy bien. Para muchos puede ser una confusión el individuo y la colectividad en Smith, pero tú haces esa fusión muy bien. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre eso? Mira, Manuel, te agradezco muchísimo la oportunidad y tal vez valdría la pena comenzar en el año de 1759, que fue el año en el cual Adam Smith publicó la teoría de los sentimientos morales. Y no sería hasta 1776 cuando publicó la obra que desafortunadamente terminó opacando a la teoría de los sentimientos morales. Y esta obra es una investigación en torno a la riqueza de las naciones. Y digo que desafortunadamente porque para entender bien a Smith hay que estudiarlo desde esta doble perspectiva. La perspectiva del filósofo moral que encontramos en la teoría de los sentimientos morales y luego, vamos a decirlo así, la perspectiva económica que encontramos en la riqueza de las naciones, como se le conoce a la obra de manera reducida, la riqueza de las naciones, pero el título completo es una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Hay que entender a Smith de manera, digámoslo así, integral y también, Manuel, muy importante, atender a todo lo que dijo en torno, vamos a decirlo así, al mundo de las leyes, al mundo del derecho, al mundo jurídico. La obra de Smith, él originalmente la planteó en tres grandes partes: la teoría de los sentimientos morales en primer lugar, luego la riqueza de las naciones, y luego una tercera parte que ya no llegó a escribir, que tenía que ver precisamente con el tema del derecho, con el tema de la política, y al paso del tiempo, bueno, se encontraron ahí una serie de documentos, de manuscritos, de los cuales se puede extraer, digámoslo así, la teoría, a mí me gusta llamarla así, jurídica de Adam Smith. ¿Y esto qué nos dice, Manuel? Pues que es un pensador muy completo. Hoy se le conoce a Smith fundamentalmente como economista, pero yo me pregunto, ¿qué diría Adam Smith si nos lo encontráramos y dijéramos, mira, ahí ve el economista Smith? Probablemente se voltearía y nos diría, oye, ¿qué economista? ¿Qué es eso? Yo soy filósofo, soy filósofo moral, soy profesor fundamentalmente de filosofía moral. Entonces, para entender a Smith hay que estudiarlo desde esta triple perspectiva, la filosófica, la económica y la jurídica, y podríamos preguntarnos qué nos puede decir a los seres humanos del primer cuarto del siglo XXI un filósofo escocés de la segunda mitad del siglo XVIII. Y la respuesta, Manuel, es que tanto en filosofía como en economía y en sus ideas relacionadas con el derecho, Smith tiene mucho que decir porque en sus obras encontramos principios que son universales y que se aplican en todo momento. Y ojalá y retomáramos a Smith, ojalá en la enseñanza de la economía, las escuelas y facultades de economía de las distintas universidades, se le pusiera más atención a Smith y en general a los clásicos, ¿no? Que hubiera seminarios de lectura de clásicos, porque al final de cuentas, pues ahí está
sí, el inicio de nuestra ciencia, aquí estamos hablando siglo XVIII, tendríamos también que ver todo lo que sucedió en el siglo XIX, un siglo interesantísimo desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, todo ese periodo, por ejemplo, entre Carlos Marx y Keynes es interesantísimo, pero ya me estoy desviando, tendríamos que retomar a Adam Smith. Oye, Arturo, a ver, una pregunta importante que le he hecho a otros pensadores. A mí me da la impresión de que hay una gran contribución en el pensamiento económico de Smith, en que el valor viene del intercambio. Y, y me da la impresión también que su defensa de la competencia y su ataque a los monopolios es seminal. Él no tenía muchas herramientas modernas para determinar por qué un monopolio es lesivo, y sin embargo, pues tiene varios pasajes en donde quizás al final del libro de La riqueza de las naciones, por ejemplo, habla de la Compañía de las Indias del Sur, diciendo cómo es posible que desde 1600 esta empresa tiene un charter que le permite ser un monopolista, y que nunca ha pasado por el Parlamento esa decisión. Cualquiera que haya sido la razón por la cual el soberano le da ese monopolio, hace 170 años, ya no está ahí y tendríamos que revisarlo. ¿Esta lectura es correcta, es adecuada? Mira, yo creo que hay muchas contribuciones importantes de Smith, pero una de las principales es la crítica que hizo de los monopolios en el marco de lo que él llamaba el sistema mercantil, que luego se conoció como mercantilismo, y todo lo que dice a favor de la competencia, ideas de las cuales, Manuel, uno puede extraer muchísimas conclusiones, ¿no? Yo siempre he dicho que, entre otras cosas, La riqueza de las naciones es una obra seminal que encontramos ideas a partir de las cuales uno puede elaborar su propio pensamiento, ¿sí? Pero el tema de la competencia es fundamental. Y lo que decía Smith, ¿no? Dice, a ver, difícilmente se van a juntar dos personas dedicadas al mismo negocio, aunque sea por motivos sociales, sin que la plática entre ellos degenere en un complot en contra de los consumidores. A ver, tú y yo producimos bienes que compiten entre sí, pues vamos a ponernos de acuerdo para no competir vía precio, y esto va en detrimento del bienestar de los consumidores. Bueno, esta idea ya está claramente expresada en Adam Smith. Es más, yo te diría que La riqueza de las naciones es en muy buena medida una crítica al mercantilismo de su tiempo, que en muchos sentidos sigue estando vigente hoy en día, y una serie de ideas a favor de la competencia en beneficio de los consumidores. Y fíjate, Manuel, que hay una cosa muy interesante, ¿no? Por lo general, quien no ha estudiado a Smith cree que él mismo es un gran defensor de los capitalistas, del empresario privado, que en su obra vamos a encontrar una serie de justificaciones, todas ellas falsas, a favor de estos personajes. Y no es así, Manuel. Si a alguien defiende Smith, es al consumidor. Y como consumidores somos todos, aunque no todos consumamos lo mismo, pues una defensa a favor de los consumidores, por decirlo de alguna manera, es lo más democrático que puede haber. Y esto lo encontramos claramente en Adam Smith, una defensa del interés que tenemos los consumidores de que lo producido se nos ofrezca, entre otras cosas, al menor precio posible. Y en Smith está muy clara la idea de que para lograr eso, el menor precio posible, se necesita la mayor competencia posible entre productores y oferentes, y que lo que muchas veces limita esa competencia son las concesiones que los gobiernos dan a favor de ciertos grupos de empresarios para que no tengan que competir entre ellos, y entonces poder extraer de los consumidores eso que ahora en épocas de Smith no se llamaba así, pero que ahora se conoce como renta, que no es otra cosa más que el mayor precio que yo le puedo cobrar a alguien por no tener competencia, y porque esa persona que es el consumidor pues no tiene otra opción más que la mía. Ahora, lo que decía Smith, ¿no? Y esto es muy cierto. A ver, ¿cuál es? A ver, no lo decía en estos términos, pero la idea está muy clara, ¿no? ¿Cuál es el sueño dorado de cualquier oferente, Manuel, de cualquier bien o servicio? El monopolio. A ver, Manuel, tú no quisieras tener el monopolio de las pláticas de economía en el país.
No sé si me daría abasto. Claro, bueno, lo mismo pienso yo, ¿no? Claro que quisiera tener el monopolio, sería convencer a quien tuviera que convencer, por ejemplo, en el Poder Legislativo, de que se promulgara la ley DAM y en tu caso la ley Molano, que te otorgara a ti o a mí el monopolio de las pláticas de economía en el país. Ahora, claro, a ver, pedir no empobrece, pero vamos a suponer que se promulga la ley Molano o la ley DAM que nos da a ti o a mí el monopolio de las pláticas de economía en el país. Con lo cual, con el único requisito de cuidar la calidad del producto de nuestras pláticas, pues podríamos cobrar mucho más de lo que cobramos porque ya no tendríamos competencia. Pero ¿de quién es la culpa, Manuel? ¿De quien pide ese privilegio o de quien lo otorga? Si a mí me preguntas, al final de cuentas es de quien lo otorga y quien lo otorga es el gobierno. Y esta idea, aunque no con estas palabras, ya claramente está en Adam Smith. En Adam Smith encontramos una serie de ideas, de principios a favor del bienestar de la mayoría, del bienestar económico de la mayoría, y esa mayoría, que no es la mayoría, sino la totalidad, es la de los consumidores. Qué maravilla, Arturo. Oye, para ilustrarle al público la idea del mercantilismo, déjame acudir a un ejemplo moderno. ¿Qué me hará más rico o qué hará más rico a México? ¿Acumular todos los bitcoins que podamos o invertir en las herramientas para ser más productivos, educarnos más, aprender más matemáticas, automatizar más nuestro trabajo, invertir en tecnologías? ¿Cuál de las dos sería? A ver, mira, a lo mejor alguien dice, no, pues obviamente acumular bitcoins. Y entonces ya estaríamos cayendo en algo que Smith critica muy puntualmente en su obra, que es lo que se conoce como la ilusión crisoedónica. Ojo, criso, no Cristo, crisoedónica, que consiste, Manuel, en creer que la riqueza consiste en el dinero. Ahora, fíjate, el título de la obra de Smith, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ya nada más el título te da para escribir un ensayo muy bonito. Porque, a ver, ¿cuál es la primera pregunta que se hace Smith? Por la naturaleza de la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza? La mayoría de la gente contesta en el dinero. Y no, el dinero es el medio de intercambio de la riqueza. Pero la riqueza, como lo señala Smith muy claramente, consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y déjame poner el ejemplo que siempre pongo, ¿sí? Mencionando a Robinson Crusoe, tal vez el náufrago más famoso, ¿sí? De la literatura, obra de la imaginación de Daniel Defoe, también contemporáneo de Adam Smith. Bueno, imaginemos a Robinson Crusoe perdido en su isla, aislado del resto del mundo, con 100,000 millones de dólares. Se muere de hambre. Oye, pero ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un McDonald's a donde ir a comprar un McTrio para quitarse la sed. Se muere de hambre. Trasladas a Robinson Crusoe con todo y sus 100,000 millones de, no por los 100,000 millones de dólares, Manuel, sino por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que puedes comprar con 100,000 millones de dólares viviendo en Manhattan. Y esto es de lo primero que se da cuenta Smith, ¿sí? La naturaleza de la riqueza no es el dinero, es los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Ahora, ojo, yo hice la pregunta ¿en qué consiste la riqueza? Que es una pregunta distinta, Manuel, a la ¿en qué consiste ser rico? Ese es otro tema, ¿no? Y ahí sí la cantidad de dinero de la que dispongas, si vives en Manhattan, juega un papel muy importante. Pero a ver, distingamos. Una es la pregunta ¿en qué consiste la riqueza? Y otra ¿en qué consiste ser rico? Luego, fíjate la segunda parte del título, una investigación acerca de la naturaleza y las causas. ¿Cuáles son las causas de la riqueza? Para ver, si la riqueza son los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, la mayoría de los cuales hay que producir, pues hay que ver qué condiciones se tienen que dar para que la producción de bienes y servicios sea la mayor posible. Y a esas condiciones Smith las englobaba en lo que él llamaba el sistema de la libertad natural, que dicho con mis palabras no es otra cosa más que la aplicación del Estado de Derecho en el ámbito económico.
reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos, comenzando por el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción que necesitas para poder producir, ofrecer y vender. Lo que Smith llamaba el sistema de la libertad natural. Y allí entra todo el tema. Debe jugar el gobierno, el Estado, y en épocas de Smith, la corona, y las respuestas que da Smith al respecto son muy puntuales. Y en tercer lugar, Manuel, relacionado nada más con el título, una investigación acerca de la naturaleza, las causas de la riqueza de las naciones en plural. A ver, Smith vive en una época en la cual el mercantilismo estaba vigente y los mercantilistas tenían esta idea equivocada de que el comercio internacional entre personas de distinta nacionalidad era un juego de suma cero, que lo que alguien ganaba era necesariamente lo que otro perdía. Entonces, una vez que sumas lo que uno ganó, le restas lo que el otro perdió, pues es cero. Y entonces, más que un juego, es una verdadera guerra. Y Smith se dio cuenta de que no es así, de que gracias al comercio, las dos partes que intercambian salen ganando, porque Manuel, si no ganaran, no lo harían. De todo, Manuel, porque a Smith se le ocurrió la pregunta correcta. ¿Cuál es la causa de la riqueza? Porque, a ver, estos personajes a los cuales yo con mucho cariño llamo los pobretólogos, los que se dedican a estudiar la pobreza, vamos a suponer que descubren la causa de la pobreza. Bueno, ya descubriste la causa de la pobreza, ¿y ahora qué? No, habría que descubrir la causa de la riqueza, porque la única manera de superar una condición de pobreza es creando riqueza, ¿no? Entonces, ya desde el título de la obra, la pregunta por las causas de la riqueza es muy interesante, ¿no? Y ese es el camino, Manuel, que hay que seguir, sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, México, en el cual, pues desafortunadamente, un 43% más o menos de la población sigue sobreviviendo en condiciones de pobreza, lo cual, Manuel, es una verdadera vergüenza, ¿eh? Es una verdadera vergüenza, porque, bueno, para no irnos más atrás en el tiempo, ya desde 1776, con la publicación de la obra de Smith, encontramos, ¿sí?, buenas ideas, ¿sí?, que nos permiten, ¿sí?, conocer cuáles son las causas de la riqueza. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que aplicarla, ¿no? Yo no sé tú qué opinas, pero yo sí creo que es una verdadera vergüenza que en un país como el nuestro, el 43% de la población, más o menos, siga sobreviviendo en condiciones de pobreza. Es un porcentaje elevadísimo y la verdad es una vergüenza, Manuel. Es una Hemos vergüenza. prohibido la productividad. En pocas palabras, hemos prohibido la productividad, todo lo que sea productividad, todo lo que sea competencia, todo lo que sea economía de mercado en el sentido institucional del término, ¿sí? Está muy mal visto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas no despotrican en contra del mercado sin darse cuenta que el mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores? Relación de intercambio por la cual ambas partes ganan. Entonces, ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué Claro. tiene de malo? ¿No? Al contrario, ¿no? Hay una cantidad de ideas, Manuel, desafortunadamente equivocadas y, por ejemplo, ¿no? Digamos, en la misma enseñanza de la economía, ¿no? A veces enseñan cada cosa que dices, híjole, a ver, espérame, no es posible. ¿Quién te enseñó eso? Y si te lo enseñaron, tuviste los elementos suficientes para cuestionarlo, te diste cuenta de que esto que te están diciendo, pues no es así. Porque yo siempre he dicho que la enseñanza de la economía tiene que ser antes que otra cosa, enseñar a pensar como economista. Y para pensar como economista, lo primero que tienes que tener muy presente, pues es que el problema económico de fondo es la escasez, de que no hay nada gratis, de que, bueno, hay toda una serie de principios muy interesantes. Arturo, ha sido apasionante. Muchísimas gracias por hacer esto. Que tengas una excelente tarde y también que tengas un gran aniversario de Adam Smith. El próximo 5 de julio, lunes 5 de julio, 300 años, 1723, de junio, perdón, de junio, 5 de junio es el cumpleaños, y murió el 17 de julio de 1790. 5 de junio de 1723, 17 de julio de 1790, el gran Adam Smith, a quien hay que leer, hay que discutir,
porque es realmente un pensador muy importante, Manuel, que me parece que está un tanto cuanto olvidado, al margen de quienes pues estamos convencidos de que en su obra encontramos cosas muy valiosas.